a nivel mundial, es decir, todo a favor de las grandes corporaciones y empresas mundiales. Y en contra, lógicamente, de los derechos de los ciudadanos de los y de la soberanía de los distintos países. Ha publicado varios libros en la editorial Icaria, por ejemplo, pues uno relacionado con salir del euro, donde ha sido el editor y ha unificado en el compendio pues las participaciones de bastantes economistas y políticos y sociólogos conocidos en contra del euro. Pero también pues, ha escrito sobre cómo entender o cómo conocer a Marx hoy y también pues, cómo nos podemos liberar del imperialismo. Editoriales como Viejo Topo y Icaria, como he dicho, y Salaparta. Podríamos decir que actualmente pues está dando el callo semana tras semana que se le ve en las calles, bien en la plaza de la Universidad en Barcelona o junto a compañeros de otras plataformas de Marea Pensionista de Cataluña y por ese motivo y porque es un buen luchador, pues fue elegido junto con Ciriaco García y junto con Conchita Rivera para presentar COESPE con el cargo de de portavoz de la coordinadora estatal. Y sin más, ¿para qué vamos a seguir dando el rollo? Pues dejamos que Ramón nos hable en esta ponencia que va a presentar, que se titula Ante la ofensiva del desmantelamiento sistemático del sistema público de pensiones que se pretende por parte de los poderes actuales, tanto los que están en el gobierno como los que están moviendo las marionetas del gobierno. Y creo que ahí me quedo. Así es que, Ramón, cuando quieras. Disculpa si he metido algún cuezo por ahí. Que va, por favor. Sí. Muchas gracias por la presentación, pero bueno, soy un compañero más intentando defender un derecho que a día de hoy está amenazado y que es un derecho que es fundamental para articular una sociedad. Si hemos avanzado algo respecto a lo que había sido el siglo pasado, pues ha sido en educación, ha sido en sanidad y ha sido el acabar con que las personas mayores tuvieran que acabar sus días trabajando en la miseria. Eso ha sido producto de la lucha de los trabajadores y trabajadoras que permitió durante el siglo XX que se produjeran una serie de avances sociales y ahora este avance empieza a estar cuestionado. No porque no se den cuenta que esto es una cuestión importante, sino porque estamos en una etapa de la sociedad, del capitalismo, en que están desesperados por obtener beneficios, recursos de donde sea. Y lo hemos visto, lo estamos viendo en la sanidad. Todos estos recortes sanitarios, al final, cuando se ha producido la epidemia, que era un fenómeno que ya los expertos preveían que se podía producir, pues el coste económico que ha generado esto ha sido mucho mayor que los ahorros que se pueden haber dado en los últimos años en el sistema sanitario. Y el coste de que desaparezcan las pensiones para una sociedad sería enorme y nos ocuparía mucho tiempo. Pero bueno, me quiero concentrar en analizar cómo desesperadamente intentan sacar dinero los grandes financieros de los sistemas públicos de pensiones. Y no es posible satisfacer una necesidad, es decir, preservar ese salario diferido de la ciudadanía junto con dar beneficios a las financieras. O es una cosa o es la otra. Es directamente contradictorio. Y para que esto
pudiera desarrollarse, ya en los años 70, la Comisión Trilateral, que es una especie de entidad muy parecida a lo que es el Foro de Davos hoy en día, propugnó que era necesario que las grandes empresas se metieran en el mundo de la política, financiaran a políticos, financiaran a universidades para que defender sus intereses. Y bien, han empezado este mecanismo y tenían un argumento que era que la democracia entendida que una persona, un voto, llevaba malas soluciones. Y este es un argumento que ya viene del siglo XIX, cuando se perseguían a los trabajadores del movimiento cartista en Inglaterra, y esto se ha olvidado, porque claro, Inglaterra ahora nos dicen que es un ejemplo de democracia. No es cierto. Inglaterra, hasta bien entrado el siglo XIX, es decir, hasta los años 70 del siglo XIX, fue una democracia censitaria en que solo votaban los ricos. Y cuando los trabajadores, el movimiento cartista, exigió tener derecho a voto, pues al principio se los persiguió como a bandoleros. Se condenaba a muerte exigir el derecho a voto en Inglaterra en el siglo XIX, con la reina Victoria. Y hoy parece ser que esto es algo olvidado. La democracia no es solo el ritual de ir a votar, no, es que pueda votar todo el mundo con el mismo derecho. Y la trilateral decía, pues llegó al convencimiento que esto que pueda votar todo el mundo es algo poco útil, es algo que da una mala solución, porque claro, las mayorías no preservan los intereses de las minorías, no entienden de economía, y esta situación había que sustituirla, había que complementarla por lo que ellos llamaban gobernanza. ¿Y en qué consistía la gobernanza? La gobernanza consistía en quitar de los gobiernos elegidos por la gente determinadas competencias de decisión. Y se planteaba que estas decisiones se tenían que extraer a comisiones de expertos, que eran los que sí sabían cómo se había de gestionar la sanidad, la educación o las pensiones. Y la manera de funcionar era decir, no, la gente que ha elegido el pueblo, pues son gente que no tiene nivel técnico suficiente. Y esto lo han de resolver comisiones de sabios que les tienen que decir a los políticos, a la gente que elige la ciudadanía, qué es lo que pueden hacer. Y se pusieron de moda estas comisiones de expertos, ya sea para el tema bancario, ya sea para el tema de la sanidad o ya sea para el tema de las pensiones. La traducción de esto en nuestro país fue el Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo fue sacar del Parlamento la capacidad de discutir sobre las pensiones, algo que se había tenido, es decir, no lo habíamos tenido porque nosotros no tuvimos un Parlamento democrático hasta la transición, hasta finales de los 70. Pero en el resto de países, cuando se discutía el sistema de pensiones, se discutía en el Parlamento. Y en España se discutió, era un tema, este y otros, que se debatían en público en el Parlamento. Y tenemos, pues bueno, toda una tradición de oratoria en el Parlamento español, de Salmerón, de Castelar, de Azaña, en que los problemas que tenía la sociedad se llevaban al ágora, que era el Parlamento, y el Parlamento decidía con luz y taquígrafos, es decir, bajo la mirada de toda la ciudadanía, cómo se resolvía un determinado problema. Pues bien, en los años 90, un grupo que ahora reivindica la democracia, Convergencia y Unió, el Partido Nacionalista de Cataluña, planteó en el Parlamento español que el tema de las pensiones era algo demasiado complicado para que los comunes de los mortales lo pudiéramos entender. Y se había de montar una comisión especial para que decidieran y les dijeran a los políticos qué es lo que se podía hacer y qué es lo que no se podía hacer. Y crearon en los años 90 el Pacto de Toledo. Desde entonces, ese Consejo de Sabios, y por cierto, ¿cómo se creó ese Consejo de 21 sabios? Se creó con gente que no venía de las universidades, no venía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, no, venía del sector bancario privado.
Y por supuesto, esos expertos que, vuelvo a decir, no ganaron ese lugar en una oposición, en un concurso público, sino que lo ganaron porque alguien les designó a dedo. Y claro, aquellos que designaron a dedo, pues parece ser que les agradecieron a los bancos los servicios prestados, por ejemplo, en financiación de campañas electorales. Y crearon un consejo técnico en que no había ningún representante vuelvo a decir, de la investigación del país. Lo que había eran representantes orgánicos de los intereses financieros. Y empezaron a generar una serie de recomendaciones. Y todas las recomendaciones desde los años 90 han ido en la misma dirección. Primero, decir que el sistema de la seguridad social no funciona porque hay muchos viejos. Y que, claro, como la gente vive más, pues ya no se pueden mantener las pensiones. Ellos hacen una acción con esto que siguen al pie de la letra lo que el ministro de propaganda nazi Goebbels planteaba, que es repetir una mentira 1000 veces y una mentira que sea medio verdad. No es una mentira total. Es decir, es cierto que la gente vive más años, sí, pero es cierto que haya menos trabajadores, no. Hoy tenemos muchísima más gente afiliada a la seguridad social por varias razones. Primero, porque la población ha crecido. Segundo, porque una cosa es la población y otra cosa es la fuerza laboral. Y lo que ha ocurrido es que la fuerza laboral en nuestro país se ha duplicado porque la mujer se ha incorporado al trabajo. Y en tercer lugar, la riqueza no depende solo de cuánta gente trabaja, que es una cuestión importante. También depende de la productividad. Y la productividad en nuestro país se ha multiplicado exponencialmente. Hoy produce España muchísimo más que lo que producía en los últimos 20 años. Hemos doblado el Producto Interior Bruto. Es decir, los españoles podríamos ser el doble de ricos, nos tocaría, si hubiera un reparto equitativo que hace 20 años. No es así. De hecho, los salarios están congelados. Y de hecho, la capacidad adquisitiva de las pensiones no ha mejorado, ni tan siquiera se ha mantenido. No tenemos el doble de ingreso en las pensiones, sino tenemos ligeramente por debajo debido a los recortes que aplicaron las diversas reformas de pensiones en el pasado y lo que tardamos en organizarnos para defendernos y exigir la revalorización. Se perdieron unos años ahí. El Pacto de Toledo, por tanto, ha hecho unas recomendaciones falsas, que además la historia ha demostrado que eran falsas. Cuando cogemos el análisis que hacían hace 20, 30 años, diciendo que la seguridad social colapsaría, vemos que es mentira. Y claro, uno piensa, oiga, esos sabios se ve que no eran muy sabios. Alguien los habrá sacado de ahí. Habrá gente que venga de otros lugares, que no venga del sector bancario privado. No. Algunas personas han cambiado, otras increíblemente siguen siendo las mismas, otras murieron, claro. Pero el tipo de gente que han ido participando en ese supuesto Consejo de Sabios, todos caen del mismo lado, del lado del poder financiero. Y se encontraron que empezó a haber una respuesta social cada vez más fuerte. Pensaban que los pensionistas eran un sujeto social que no tendría capacidad de contestación y se equivocaron. Porque nació el movimiento pensionista, nació COESPE y se empezó a plantear batalla por la revalorización de las pensiones, por cerrar la brecha de género, por mejorar la situación de los pensionistas y por no dejarnos arrebatar ese derecho social. Esto provocó que durante casi 8 años no hubiera consenso en el Pacto de Toledo. Pero lamentablemente, ahora, hace unos meses, en el contexto de la epidemia, el Pacto de Toledo ha vuelto a emitir recomendaciones y el Parlamento las ha aceptado. Por este mecanismo, que lo que hace es que alguien de fuera del Parlamento le dice a los diputados qué es lo que tienen que hacer. Y los diputados, esto es lo trágico, lo aceptan. Es decir, se creen esas recomendaciones y
convierten un problema político en un problema técnico. Pero la vida es complicada. Y por mucho que se intente, digamos, vestir la mona de seda, la mona se queda. Y esas recomendaciones, aunque hayamos visto que en un primer momento se han aceptado en el Parlamento, como han sido cuestionadas, desmontadas, contraargumentadas por COESPE, vemos que cada vez hay más sectores que empiezan a dudar de aplicarlas. ¿Cuáles son las recomendaciones? Pues en esas 21 recomendaciones hay mucha retórica. Es decir, hay mucha paja. El papel lo aguanta todo. Y hay algunas partes de ese papel que dicen que van a acabar con la brecha de género. Bueno, llevan diciendo esto hace 30 años, llevan diciendo que acabarán con la situación de discriminación, que fusionarán los diversos componentes que hoy articulan nuestro sistema de pensiones. Pero estos son declaraciones que nunca se concretan en nada, o se concretan en muy poco. Por ejemplo, hay que reconocer que con el tema de la brecha de género sí han hecho algo. Han aprobado el decreto 3/2021, que le da de media a algunas mujeres, no a todas, 30 euros al mes para intentar cerrar la brecha en concepto de maternidad. Claro, el problema es que la brecha de género es de 400 euros. No llega ni al 10%. Pero bueno, esa mejora es producto de la lucha. Si no hubiéramos luchado, eso no se hubiera cerrado. Pero fijémonos, el Pacto de Toledo no decía nada de cómo se cerraba la brecha de género. Ha sido Escrivá que, ante la presión del movimiento pensionista, ante la presión del 8 de marzo en ciernes, ante convocatorias electorales, se ha descolgado con ese decreto que hace una pequeña concesión. Pero el gran problema de las recomendaciones que se han aprobado a finales del 2019 es que abre la puerta a la privatización del sistema de pensiones, que es algo que jamás se había hecho. ¿En qué consiste esto? Consiste en que nosotros tenemos una ley de la seguridad social y tenemos una constitución que dice muy claro que el tema de las pensiones es un tema que es responsabilidad de la administración pública y que tiene que ser gestionado por la administración pública. Es decir, el sistema de pensiones se basa en unas cotizaciones que no son voluntarias del trabajador y trabajadora, son obligatorias. Y a cambio de esto, el Estado se compromete a custodiar, a ser responsable de lo que ocurre con este dinero para garantizar que ese pensionista, cuando deje de trabajar, tenga una pensión suficiente. ¿Qué recomienda el Pacto de Toledo? El Pacto de Toledo recomienda que eso es muy arriesgado, que mejor diversificar y que una parte siga yendo al Estado y otra parte se vaya a los fondos privados. Pero claro, esto es engañar a la gente, porque no conocemos ni un solo caso en que el Estado haya quebrado, porque técnicamente ello no es posible. El Estado se nutre de impuestos, de los ingresos, y por tanto los Estados no quiebran. Pueden tener guerras, pero el Estado tiene capacidad de recaudación y por tanto puede resolver los problemas. Y por tanto no se ha dado nunca que un Estado no pueda hacer frente a sus obligaciones de las pensiones. Pero lo que se está dando constantemente es que a los bancos privados no puedan devolver a la gente lo que la gente ha depositado en ellos. Y no estamos hablando de casos en la periferia del mundo, en Nigeria, en Marruecos, no. Estamos hablando de los países más desarrollados, en Estados Unidos, en Holanda, en que los fondos privados de pensiones han servido para que los bancos chuparan ese dinero, lo derivaran hacia otros negocios
Y cuando el pensionista ha ido a buscar el dinero, no había dinero. Eso sí que ha pasado. ¿Qué sentido tiene que ahora el gobierno español nos diga que hemos de copiar este sistema? No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido científico, porque lo que científicamente está comprobado es que una cosa funciona y la otra no. Justamente las pensiones privadas no funcionan. Aparte ya que sea moral o inmoral que los bancos se lucren. No, no. Es que aparte del problema moral, es que hay un problema técnico. No funciona. Se pierde el dinero. Y además, esto significa una nueva carga para el Estado. Porque lo que sí dice el Pacto de Toledo es que en último término el Estado debe garantizar. Hoy estamos viendo que esto está ocurriendo en Chile. En Chile durante casi 50 años, desde el golpe de Estado de Pinochet en el 73, el sistema que se impuso fue un sistema privado. Mano militar, y ahí sí que no lo ha decidido ningún parlamento, por el golpe de Estado. ¿Y qué ocurrió? Que el dinero se perdió. ¿Y ahora qué ocurre en Chile? En Chile ocurre que el nivel de miseria de la gente mayor es tan grande que aun habiendo un presidente, Piñera, que es un neoliberal, digamos, de los radicales, ha tenido que introducir una pensión mínima que se le paga a los abuelos para que no se mueran de hambre. Es decir, el Estado no cobró, pero el Estado tiene que pagar. ¿A costa de qué? A costa de los impuestos que pagan los ciudadanos. Cuando los pensionistas ya pagaron, ya cotizaron. Hoy el modelo que nos propone Escrivá nos lleva a eso, que los bancos se deben el dinero, unos bancos que están bajo la lupa de la quiebra, unos bancos que son insolventes en este momento, y si tuviéramos tiempo podríamos hablar sobre esta cuestión, pero desde el Deutsche Bank a los bancos norteamericanos en este momento están bajo la lupa de estar en el límite de una situación de quiebra como en el 2008. Y precisamente el Parlamento Europeo, cuando aprobó el PEPP, que es el sistema de planes privados de pensiones para toda Europa, el argumento que daban es que había que dar seguridad a los bancos. ¿Cómo que hay que dar seguridad a los bancos y a los pensionistas? Es decir, para dar seguridad a los bancos, vamos a destruir un derecho social que en Europa, en Alemania, desde los tiempos de Bismarck, está implantado y reconocido, todo para saciar esa sed de beneficio, esa sed de acumular cada vez más dinero, una minoría cada vez más pequeña. Esto es lo que nos plantean ahora con esta reforma. No se atreven a decir qué parte irá a la seguridad social y qué parte a los bancos. Pero ¿cuál es el problema? Si permitimos, aunque solo sea un 5% de lo que hoy recauda la seguridad social, se vaya a los bancos privados, y eso permitimos que se produzca bajo un gobierno de progreso, mañana puede venir otro gobierno y decir que del 5% pasa a ser el 50%. Porque ya se ha roto el principio. Y el principio es que lo que son fondos de pensiones públicos no pueden salir de la administración del Estado. Como así lo arbitra la ley de la seguridad social, que van a tenerla que cambiar si quieren imponer lo que están planteando. Nosotros nos oponemos y denunciamos esta maniobra. El adversario es muy listo. ¿Y qué hace? Pues siguiendo la doctrina de la trilateral que os explicaba antes, saben que para poder implantar estas políticas tienen que buscar complicidades. Y han buscado una manera que es, vamos a implicar a los sindicatos para que se lleven una pequeña comisión para que de esta manera no denuncien lo que esto significa. Y aquí también tengo que ser muy claro, porque corren por ahí gráficos y cosas que hablan de que los sindicatos tienen 2/3 partes de las pensiones privadas actuales. Eso es mentira. Los bancos no van a dejar que el dinero se lleven los sindicatos. Los bancos permiten, implican a los sindicatos para conseguir legitimidad,
pero el beneficio se lo van a quedar ellos. Si los ingresos que han tenido hasta ahora los sindicatos, todos los que están implicados, que también implica algún sindicato que se llama alternativo, han sido minúsculos respecto a lo que es el negocio de las pensiones privadas. No se llevan ni un 1% del dinero que están ganando los bancos. Pero eso sí, neutralizan, crean división y crean sobre todo que los trabajadores no se den cuenta la amenaza que les viene. Porque los trabajadores piensan, hombre, si esto fuera tan malo, los sindicatos dirían algo. Pues este es el problema. Los sindicatos están, en cierta manera, mirando hacia otro lado porque se les está sobornando. Y cuidado, que aquí el principal delincuente es el que hace el soborno, no el que lo recibe. El que lo recibe. ¿Y cuál es la situación de los sindicatos? La situación es de mucha dificultad. Nuestro país se ha desindustrializado, se ha precarizado, la afiliación sindical ha caído en picado. Es muy difícil mantener las viejas organizaciones y tienen muchos problemas económicos. Y esto ellos lo saben y intentan de esta manera tentarles. ¿Cómo lo podemos parar? En primer lugar, explicando las cosas a los trabajadores y a los pensionistas y diciéndoles a los sindicatos, oye, no vayáis por ese camino, porque ese camino os va a deslegitimar. Ese camino va a empeorar la situación. Ese camino os va a desprestigiar y os va a aislar de los trabajadores. Los que se van a llevar el dinero se van a ir de rositas, como Goldman Sachs en los Estados Unidos, como tantos y tantos bancos. Uno de los, para que veáis la putrefacción que tiene el sistema, uno de los responsables del saqueo del 2008, que trabajaba para Lehman Brothers, hoy es el presidente de Italia. Es decir, estos verdaderos responsables se van de rositas siempre, tienen los medios de comunicación y la gente, en lugar de llevarlos a la cárcel, de responsabilizarlos porque se le llevaron su casa, se le llevaron su pensión, se le llevaron sus ahorros, la gente todavía consiente darles espacio político. Entre otras cosas, porque la gente no tiene información. A la gente se la aletarga, se la anestesia con los medios de comunicación, con la basura que vemos constantemente de los tertulianos de la televisión basura, que hace que la gente simplemente no razone, no sume 2 y 2 son 4, y que cuando alguien te roba, no facilitarle que te vuelva a robar. En esta situación, el movimiento pensionista ha sido el único que ha desmontado este argumentario. Pero a pesar del confinamiento, a pesar de las dificultades para explicarlo a la gente, hemos conseguido remover las aguas. Hemos obligado a que Escrivá tuviera que salir a los medios de comunicación. Y fíjense, Escrivá en todas sus intervenciones no ha hablado nunca, no ha hablado en ese contexto de los últimos meses del tema de las pensiones privadas. Habla de los años de cotización, que es un intento de recorte, aparte bastante divertido el asunto, si no fuera porque es una tragedia para nosotros. Pero el tipo va a las ruedas de prensa y habla que van a considerar los 35 años, va a Bruselas y se compromete a gastar un 6% menos del presupuesto del Estado en gastos de pensiones, y luego, cuando lo cogen con el carrito del helado, sale a decir que él jamás había dicho lo de los 35 años. Mienten. Es las técnicas que utilizaban los nazis de negar la evidencia. No solo lo hace Escrivá, lo hace Trump en Estados Unidos. Es decir, nuestros políticos se han acostumbrado, los políticos actuales, a mentir como bellacos, a negar la evidencia de las cosas. Pero, frente a esto, lo que tenemos es la movilización. Y la movilización, en primer lugar, pasa por explicarle a la gente esto.
pasa por explicar a los pensionistas por qué es peligroso que una parte de las pensiones, de las cotizaciones, se vayan a los bancos. Porque las pensiones, lo que cobran los pensionistas cada mes, no sale de un arcón del Banco de España. No, no. Los euros que se pagan el mes de marzo salen de las cotizaciones de los trabajadores del mes de febrero. Si el ministro Escrivá coge y saca una parte de las cotizaciones de febrero, es evidente que no va a haber dinero para marzo, que va a faltar dinero, sea un 5% o un 50%, depende de lo que desvíe. Por tanto, los pensionistas actuales, no los del futuro, los de hoy, tenemos un problema con las pensiones privadas, porque quitan ingresos a la seguridad social. Y evidentemente nos van a decir que como no hay dinero, hay que recortar. Y esto quiere decir que se van a introducir factores de reducción, no se va a contar el IPC, etcétera, etcétera, etcétera. Y el argumento será, es que no hay dinero en caja. Hombre, no hay dinero en caja porque se lo has dado a los bancos. Pero segunda cosa, no solo afecta a los pensionistas actuales, que afecta, sino sobre todo, aún más, afecta a los trabajadores actuales. Porque estos trabajadores se van a encontrar que una parte de lo que antes custodiaba el Estado, ahora lo custodian los bancos. Bancos que, vuelvo a decir, están al borde de la quiebra en este momento. Si tuviéramos tiempo, os podría explicar algunas de las cosas que están pasando hoy, en estos días. ¿Y qué va a ocurrir? Que cuando dentro de un tiempo, el día que se jubilen, vayan y pidan dónde está el dinero, pues va a pasar lo que está pasando ahora con Geroa, en el País Vasco. Que les dicen que no hay dinero. Fijaros, no hay que ir a Estados Unidos, ya pasa en España. En los lugares donde se implantó un sistema de pensiones privado, por ejemplo en el País Vasco, con esa complicidad en que implicaron a los sindicatos, ¿qué ocurre? Ocurre que cuando el pensionista se jubila, primera cosa, que rinde muy poco dinero. Es decir, tú vas poniendo dinero ahí y luego te da para una pensión de 30, 40 euros al mes, que con eso no comes ni vas a ninguna parte. Y claro, ¿qué ocurre? Que hay pensionistas que dicen, oiga, si me va a dar esto, pero en este fondo tengo 20, 30.000 euros, deme el dinero porque me lo quiero administrar yo. Quiero poderme hacer una intervención quirúrgica, quiero poder resolver la deuda que tengo, quiero ayudar a mis hijos, la razón que sea. 30 euros no me resuelven nada al mes, pero recuperar lo que yo puse en Geroa sí que me arreglaría las cosas. ¿Y qué dice Geroa? Nanay, eso no te lo damos. Eso lo has puesto tú, pero no es para ti, pero no es tuyo. Esta es la filosofía que ya estamos viendo que ocurre, pero que va a ir a mucho peor en el futuro. Por tanto, hay que oponerse. ¿Cómo nos podemos oponer? Primera cuestión, hacer pedagogía. Hemos visto esta semana en el Estado que los sindicatos mayoritarios convocaban movilizaciones en contra de la reforma laboral y una parte de las reformas de las pensiones. Una parte que era quizás peor, pero no era todo el problema. Por ejemplo, no reivindicaban volver a los 65 años, la reforma del 2011, solo cuestionaban la del 2013. Era un cuestionamiento incompleto. Pero nosotros desde COESPE dijimos, muy bien, teníais que haberlo hecho antes, está bien que os movilicéis, pero movilizaros. Porque ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido que esa movilización no ha sido tal. No han ido a explicar a los centros de trabajo, a los trabajadores, a sus enlaces sindicales, a sus afiliados, qué es lo que estaba ocurriendo. Han hecho una concentración delante del ministerio, reclamando, ahí estamos, por cierto, una concentración que tenía mucha menos gente en muchos lugares que la que moviliza COESPE. Y nosotros ni tenemos un duro, ni tenemos gente liberada, ni tenemos locales, ni tenemos financiación de nadie. Y movilizamos más. Desde luego podrían movilizar mucho más.
Pero ¿cuál es la clave de la movilización? La clave de la movilización es la pedagogía, es explicarle a la gente, a todo el mundo, también a la gente que está en los sindicatos, de qué va esta copla. Porque el coste, estas personas que ahora están afiliadas a un sindicato y que se sienten coaccionadas porque tienen 1 o 2 horas de liberación a la semana, ¿quién se va a acordar de ellos dentro de 10, 15 años cuando se jubilen y no lleguen a fin de mes? Nadie. Si ellos mismos no se defienden, nadie se preocupará de ellos. Y por cierto, tenemos algunos ejemplos de algunas negociaciones de jubilaciones anticipadas en Telefónica, en Renfe, en diversos lugares, donde a la hora de negociar y llevarse una pequeña comisión, ahí estaban los sindicatos. Pero cuando la gente se quedó sola, cuando la gente ya no tenía la capacidad de movilización, porque la empresa se había disuelto, los habían enviado a casa, de uno en uno les han negado lo que les habían prometido. Y ahora tienen una jubilación mucho peor que la que creían que habían negociado. Por tanto, la gente tenemos que explicarle que tiene que organizarse, que tiene que movilizarse, que nadie le va a resolver los problemas, que por supuesto, ante un dilema electoral hay que votar a aquellos que al menos dicen que defienden el sector público, pero que no nos creamos que por ir un domingo a votar la cosa está resuelta. Porque trágicamente, desde los acuerdos de la trilateral, la vida política se ha degradado muchísimo. Y los bancos, las financieras, no van a votar solo un día. No, no, ellos están presionando a nuestros representantes día y noche, uno tras otro, chantajeándoles, amenazándoles de que no saldrán en los medios de comunicación, amenazándoles con información basura, coaccionándoles para que no actúen. Y nosotros, si queremos subsistir, si queremos pesar como ciudadanos, estamos obligados a, en el otro platillo de la balanza, poner la fuerza de la movilización y la organización. Permanente, constante y cotidiana. Eso es lo que estamos construyendo con COESPE y lo que COESPE está intentando hacer con el resto de movimientos sociales. Habéis leído hoy en las concentraciones el comunicado sobre la vivienda, que explica cómo COESPE nos hemos sumado a la plataforma por una vivienda digna que exige parar los desahucios y que exige una ley de vivienda que favorezca la vivienda como servicio público y no como negocio para los fondos buitre. Sabemos que tenemos que solidarizarnos, que trabajar conjuntamente, que impedir los desahucios que afectan a los jóvenes, pero también a la gente mayor. Estamos defendiendo en muchísimos lugares la sanidad pública. Gente de COESPE, gente de las diversas mareas está frente a los hospitales evitando que cierren, solidarios con los trabajadores de la sanidad, para que no se privaticen los servicios, para que se contrate a la gente. Y también desde ese punto de vista estamos parando ese proceso de sustracción de derechos, y la sustracción de la sanidad tiene que ver directamente con la vida. Este año, algo que no preveía ningún pacto de Toledo, ninguna comisión de sabios, es verdad que era difícil preverlo, pero este año por primera vez entran menos pensionistas en el sistema que los que han salido, que los que han muerto, debido a la epidemia. Esta situación tiene que ver mucho con la degradación que ha tenido la sanidad en este país. Mucho. La epidemia está golpeando a todo el mundo, pero no todo el mundo por igual. Nos ocultan, porque no salen los medios de comunicación, que en otros países la tasa de mortalidad es muy inferior. La tasa de contaminación es muy inferior. La tasa de vacunación es muy superior. ¿Y por qué estamos así? Y tenemos que decir, resulta que la Unión Europea ha invertido miles de millones en la investigación
investigación de las vacunas. Las farmacéuticas dicen que es necesario tener patentes para financiar la investigación. Pero observamos, la investigación la ha pagado la Comisión Europea. Es decir, no la ha pagado la Úrsula ni nada, no la hemos pagado nosotros con el IVA que va a la Comisión Europea. Pero, una vez han descubierto las vacunas, se las han dado a laboratorios privados para que las fabriquen. Y les han dado una patente por 20 años. La pregunta es, ¿patente en nombre de qué? Si quien invirtió en investigación fue el sector público, usted como fábrica puede fabricar y cobrarme lo que sea por producir ese envase, esa vacuna. Pero ¿cómo tiene narices de cobrarme por la patente de la investigación si eso lo ha pagado el sector público? Por eso no se atreven a hacer públicos los contratos que han hecho con las farmacéuticas, porque son contratos indignos y porque esos contratos convierten en negocio lo que es una necesidad social y ponen por delante de los intereses de la vida, del primer derecho humano que es a sobrevivir, ponen por delante de esto el interés de las empresas químico-farmacéuticas. Quieren rascar, sacar dinero de los ciudadanos, porque cuando sacan dinero de las administraciones, sacan dinero de los ciudadanos, porque entre otras cosas, el capitalismo senil que estamos viviendo es un capitalismo que ya no sabe crear valor añadido, que ya no sabe invertir el dinero, y lo único que saben es ser parásitos de la administración, colgarse como paparras, como chinches de las fuentes de financiación pública para sobrevivir. Lo hacen en Estados Unidos y lo hacen aquí en España. Basta ver las grandes empresas de este país. Basta ver cómo el señor Florentino, cuando ya no sabe hacer dinero haciendo casas, se dedica a montar residencias, a montar servicios de atención a la gente que paga la administración y que paga a precio de oro, cuando esa administración podría proveer a un precio mucho menor, con un gasto mucho menor, a través de mecanismos públicos, esas necesidades, sean de residencias, sean de cuidado de nuestros mayores o sean de sanidad. Tenemos que plantar cara. La movilización de COESPE ha desnudado lo que era el Pacto de Toledo. Recordad cómo hace 10 años nos vendían las virtudes, entrevistaban a los sabios y todo el mundo en el arco parlamentario explicaba los parabienes de esa forma de gobernanza. Hoy tuvieron que aprobar el Pacto de Toledo el día que discutían la ley de educación. Tenían vergüenza los que votaban que sí, tenían vergüenza de hacerlo público. Y procuraron que... Y ahora, como el movimiento ha continuado, vemos que algunos de los que dijeron de sí ahora se lo están repensando. Mejor, ojalá sea así. Hemos de seguir luchando para que esas recomendaciones no se transpongan, no se conviertan en una ley de la seguridad social. Hay que pararlo. Y nuestra movilización es útil para eso. Sirve para parar esa privatización. Y para que esa movilización sea más amplia y más fuerte, necesitamos dirigirnos a los trabajadores y a los estudiantes. Pero necesitamos dirigirnos no para insultar a los sindicatos, no para insultar a esos trabajadores, decir, mira lo burros que sois, que os estáis dejando robar. Así no vamos a ninguna parte. Hay que dirigirnos a ellos fraternalmente, pedagógicamente, con argumentos, no con insultos, no con desprecios, con argumentos, con los datos que tenemos. Y tratar de convencer todavía a más gente. Frente a nosotros tenemos toda la batería de los medios de comunicación que día y noche trabajan al servicio de sus propietarios, que no son otros que los fondos financieros. En supuestas tertulias, en supuesta disparidad de criterio, mentira.
siempre sale el mismo discurso. Y esos medios siempre ocultan nuestra movilización. En este país no veréis que nadie en los medios hable que hace 160 semanas que el movimiento pensionista está saliendo en toda España exigiendo que parar la destrucción del sistema público de pensiones. Eso no es noticia, no toca, no es relevante. Intentan que nosotros mismos nos creamos que somos impotentes para cambiar las cosas, pero no es así. Estamos cambiando las cosas. Estamos forzándoles a que tengan que salir al ruedo, a que tenga que salir el señor Escrivá inventándose el decreto 2021 para decir que hace algo por la brecha de género, o a decir que lo importante es que esos 35 o 25 años y ocultar, meter dentro de la chistera la reforma de privatización de las cotizaciones. No se lo vamos a permitir. Y precisamente gracias a este movimiento, gracias a esta lucha constante de miles y miles de personas en que cada uno ayuda en lo que puede, en hacer un cartel, en enviar un WhatsApp, en hablar con el amigo, en ese gota a gota es más poderoso que todos los medios de comunicación que tienen nuestros adversarios. Hemos de convencernos de que nuestra lucha es útil, de que nuestra lucha puede llevarnos a la victoria. Y también hemos de ser conscientes, desde la Comisión Internacional de COESPE, así se está haciendo, que cada vez tenemos más conexiones, más apoyo en todo el mundo. Desde Chile, la gente que está luchando contra las pensiones privadas en Chile y que ha tumbado un gobierno y ha forzado un cambio constitucional, a Francia con el movimiento de los chalecos amarillos y de los sindicatos que se oponen a las reformas de Macron, que en pensiones son exactamente lo mismo que quieren aplicar a España, a los movimientos que existen en muchos lugares de Europa y que es necesario articular, conectar y conseguir una complicidad para poder parar esta contrarreforma social que se produce en tiempos de gran oscuridad. Lo tenemos más difícil que nunca con la epidemia, con el confinamiento, con las dificultades, pero somos más y estamos demostrando que a quien somos capaces de colocar en las cuerdas es a los ministros que, como Escrivá o como Calviño, se someten a la lógica del poder financiero. Somos más, con paciencia, con inteligencia, podemos cambiar esta situación y generar, abrir un nuevo camino con otros movimientos sociales que revierta los recortes que se quieren aplicar hoy en la Unión Europea. En la Unión Europea, para los poderosos, cada crisis es una oportunidad de nuevo negocio. Y esta crisis la quieren, al igual que el 2008, utilizar para hacerse ellos más ricos y para quitarnos derechos. No se lo vamos a permitir. Algo aprendimos del 2008. En nuestro país surgió el 15M, surgieron movimientos sociales. En Francia surgieron los chalecos amarillos. Y en tantos y tantos lugares está creciendo una contestación social que se distancia del discurso de los poderosos. Hemos de ser conscientes que aunque el momento es extremadamente difícil, extremadamente duro, salir en invierno con el frío, con el confinamiento, viendo que compañeras y compañeros caen por la enfermedad, es extremadamente duro seguir luchando, pero es el único camino que nos queda. Muchas gracias por vuestra atención. Perdonadme si me he extendido demasiado, me cuesta a veces sintetizar las cosas con tanto que hay por decir. Gracias, gracias Ramón. Siempre un placer escucharte. Hemos dicho que quien quiera tomar la palabra, preguntar algo, que lo haga a través del chat. Y tenemos a Quiroga. Quiroga, abre tú el audio tuyo. El micro. ¿Sí? Sí, ahora, se te oye. Vale. Sí. Bueno, muchas gracias aquí a Ramón por darnos esta charla y además convocada por la coordinadora asturiana, que para mí es un honor estar aquí. Y los que pertenecen a ella saben por qué muy bien. Bueno, yo quería comentar
sobre varias cuestiones que planteó Ramón. Entonces, la primera es sobre los sindicatos. Vamos a ver. Yo sé, vamos, yo y todos los que estamos aquí, que la gran mayoría no conozco, pero seguro que sabemos que los sindicatos no son nuestros enemigos naturales. Eso todos lo sabemos. Pero yo tengo que decir que me quedé un poco plasmado cuando Ramón aseguró que el pacto que tiene con el BBVA y Santander, Comisiones Obreras y UGT, que es mentira. Yo quiero recordar que tiene un 60% el BBVA, un 60%, un 30% el BBVA y un 30% el Banco de Santander. Y luego se reparten un 20 UGT y un 20 Comisiones Obreras. Y esto ya viene de muy atrás, no es nada nuevo. Después, con respecto a estos sindicatos, tengo que decir que lo primero, ¿por qué nació COESPE? ¿Por qué nació este movimiento? Este movimiento nació precisamente por la desidia precisamente de estos sindicatos, sobre todo mayoritarios, que estuvieron, vamos, metidos en la nevera más de 20 años. Más de 20 años. Entonces, bueno, eso por un lado, con respecto a los sindicatos. Desde luego, para mí están deslegitimados totalmente, aunque entiendo que no son nuestros enemigos y posiblemente tengamos que negociar cosas con ellos y llegar a acuerdos puntualmente y hacer cosas, y lo ideal sería ir unidos todos, ¿no? Eso sería lo ideal. Después, sí, ¿quiénes estuvieron en el Pacto de Toledo? En el Pacto de Toledo estuvieron miembros de Comisiones Obreras, de UGT, y yo quiero recordar que estuvieron también miembros del Parlamento, una representación de cada partido, creo. Entonces, bueno, esos acuerdos estuvieron ahí, viene de muy atrás. ¿Qué podemos hacer para que se negocie, como decía Ramón, en el Parlamento, en vez de, y que no exista el Pacto de Toledo? Eso tela. Después, también, sobre las pensiones. Vamos a ver, teníamos del orden de 70.000 millones de euros en una bolsa que desaparecieron. El señor Rajoy llegó a pagar hasta funcionarios con esta bolsa que teníamos las pensiones. Incluso quiero recordar que el señor Rajoy pidió hasta préstamos para pagar los últimos meses las pensiones. Entonces, hacer pedagogía, pues claro que la hay que hacer. Yo también quería recordar, que todos los que estamos aquí lo sabemos, pero tenemos una columna vertebral que podemos llegar, la clave está incluso en convencer a las bases de los sindicatos, porque donde fallan es en las cúpulas, que están impregnadas en el sistema este que yo odio, ¿no? Pero llegar a las bases sí podemos llegar, porque con nuestra columna vertebral, con nuestras normas, con nuestra tabla reivindicativa, podemos llegar a cualquier sitio. Sí, porque somos un movimiento horizontal, plural, asambleario. Es decir, aquí a nadie se le pregunta qué idea tiene. Cuando yo estuve dentro, y a mí nadie me preguntó qué idea tenía. O sea, eso es nuestra arma principal del movimiento, es esa. Después, no se puede hacer ningún desahucio sin antes tener una vivienda ocupacional. Vamos, los desahucios, yo participé aquí en Gijón, paramos el primer desahucio aquí en Gijón, y vamos, fue un desastre. Recuerdo que en el 15 llegamos a conseguir 1.600.000 firmas, se presentaron en el Congreso y bueno, iba a decir una burrada, no lo voy a decir por respeto, pero miraron para otra parte, ¿no? Entonces, bueno, ridículo. A ver qué organización o qué movimiento es capaz de conseguir 1.600.000 firmas. Entonces, bueno, luego lo de las vacunas, para mí, yo voy a decir lo que pienso, para mí es un auténtico negocio, un mercadeo. Y así
Y ahí lo dejo porque habrá más palabras. Gracias. Venga, gracias, Quiroga. La verdad es que no sé si preguntaste algo o nos lo contaste todo. Sí, bueno, yo le pregunto a Ramón que qué opina de lo que yo pienso, que, por ejemplo, lo de los sindicatos, el acuerdo ese que tienen con la banca, a ver, claro, es Sí. que claro, Sí, Vale, vamos a ver. venga, pues Te comento esta cuestión. Corre una infografía, que es lo que tú dices, que se ha difundido por nuestros medios, pero que es una infografía falsa. Esa infografía que tú señalas, en que los sindicatos tienen una parte importante del pastel, lo que indica no es la parte del dinero que se llevan, sino la parte de pensiones privadas en las cuales tienen participación. Es decir, en que están en una especie de comisión de seguimiento para supervisar a dónde va el dinero. Esto no quiere decir que se lleven el 30% de los beneficios. Vaya, si se llevaran el 30% de los beneficios que generan hoy en España las pensiones privadas, los sindicatos serían multimillonarios. Pero no os preocupéis, los bancos jamás dejarán que los sindicatos ni nadie, porque ya se... Activa el micrófono, Ramón. Ay, perdonad que sea... No, decía que la infografía que se distribuye da una idea falsa, porque es una infografía de los planes de pensiones en los cuales participan los sindicatos. Pero la participación, estar en los consejos de supervisión, no quiere decir que sean ni propietarios ni se lleven los beneficios. Los que se llevan los beneficios, los que tienen la titularidad de los fondos, son la banca privada. Si los sindicatos se llevaran el 30% de lo que rinden al sistema financiero las pensiones, serían multimillonarios. Este no es el caso. Los sindicatos sacan dinero, sacan algunos cientos de miles de euros de esto, pero no sacan cientos ni miles de millones. Y eso es muy peligroso, porque ¿qué quiere decir? Quiere decir que en el 30% de los casos hay un consejo de supervisión que supervisa las inversiones. Ahora bien, ¿qué ocurre? Mirad, yo soy economista. Si a mí me dijeran de estar en este consejo, me temblarían las piernas, no me atrevería. ¿Por qué? Porque los fondos de inversión compran y venden acciones cada día de productos financieros muy complicados, que es muy difícil saber. Entonces, aunque me convoquen una vez al año, es imposible supervisar esto. ¿Quién sabe qué es lo que hay detrás de un paquete de acciones o de un determinado fondo? Los que los han creado, que son los bancos. Entonces, ¿qué ocurre? Que van, el ELA, comisiones, UGT, les convocan una vez al año, en ese 30% de casos, y les ponen un papel y dicen, mirad, esta es la gestión de este año. Compramos este paquete, vendimos el otro, tal. Un listado que puede ser como la guía telefónica. Y tenemos una reunión de 3 horas. ¿Qué le queda al representante de este sindicato? Pues no le queda otra que firmar. Y a cambio de participar en esa reunión, sí, le pagan una dieta, le pagan un dinero, pero no confundamos los organismos de supervisión, que es en los que meten a los sindicatos y les pagan efectivamente, con la propiedad, que es algo distinto. De hecho, ahora en Cataluña hemos tenido un ejemplo de esto, es el caso de Endesa. Endesa creó una junta de supervisión en que apareció algún político y alguno que se reivindica muy de izquierdas político y sindicalista, que había sido el responsable de comisiones obreras en Cataluña. ¿Y qué ocurría? Que le llamaban una vez al año, hacían una reunión, había uno de UGT, uno de comisiones y les pagaban una dieta, 50.000 euros. Es mucho dinero. Coscubiela declara que eso lo pasaba al sindicato y que eso servía para hacer
propaganda, pagar locales, etc. Sí. Pero no confundamos esa entidad de supervisión con el Consejo de Administración de Endesa. Cuando a alguien le cortan la luz, cuando a alguien le suben el recibo, eso no va a ningún sindicato, se lo queda Endesa. Lo otro es puramente decorativo, es puramente intentar blindar propagandista, de manera propagandista, es gastos de marketing para las empresas. Entonces, no confundamos una cosa con otra. Desde luego, no es nada digno que hagan esto. Y fijaros, el caso de Endesa es todavía más divertido, porque ¿quién suspendió? Ahora se ha hecho público, ¿eh? ¿Quién ha cerrado ese comité consultivo? Los sindicatos no. Endesa decidió cerrarlo porque creyó que ese comité daba la apariencia de corrupción política. La apariencia, vaya, no la apariencia, era evidente que era eso. Y es la empresa que cree que eso le hace mala publicidad que decide, no, ahora lo suprimimos. Esto, lo que nos aparece en las infografías que corre, es la participación en comités de supervisión, no que sean propietarios los sindicatos, porque al final hacen, en fin, hacen de cómplices por 4 duros por el chocolate del loro. Y eso es lo que tenemos que tratar de explicar. Y por supuesto, pues lo que se ha comentado, el Pacto de Toledo es un pretexto. Es un pretexto, es esta idea de la gobernanza de que trata de eximir a los políticos de su decisión. Un político, en lugar de decir, oye, yo me cargué el sistema público de pensiones y voy a explicaros el por qué. No, el político dice, no, yo no tenía otro remedio porque los técnicos nos dijeron que o sí tenías que hacer ese recorte. Esa es la corrupción de la política, la corrupción a través de la gobernanza neoliberal, que trata de enmascarar, de legitimar lo que es un problema político como un problema técnico. No, no. Es mentira. Las pensiones son sostenibles con medidas políticas que pueden tomar nuestros políticos. Y es su responsabilidad tomar o no tomarlas. Y por eso hay que desmontar artilugios como el Pacto de Toledo, que no es casual, vuelvo a decir, que lo planteara quien lo planteó, porque es que el grupo de Convergencia y Unió formaba parte del Partido Liberal Europeo y formaba parte beligerante de aquellos que creen que la administración pública europea debe ser pasto de las financieras, debe ser para el negocio privado de los que tienen empresas y que sí saben qué hacer con el dinero. No instrumentos políticos al servicio de la mayoría ciudadana. Y por tanto, en fin, es evidente que no hemos de permitir, hay que exigir toda la soberanía para el Parlamento y todos los debates como hacían nuestros antepasados, que vuelvan los Salmerón, los Azaña, que se discutan en el Parlamento y que no pongan pretextos técnicos, que digan si quieren redistribuir la riqueza o no. Eso es lo que deben explicar en el Parlamento y no decir que no se puede. Claro que se puede. Lo que pasa que se puede a costa de tocar los intereses de algunos que son muy poderosos y que tienen medios de comunicación y que van a castigar a los representantes políticos con campañas de comunicación, etc. Hay que tener valentía para enfrentar esto, porque si no, nos vamos a la destrucción de nuestra sociedad. Ciriaco, pon el audio. Retiró la palabra, si quiere. Ah, vale, pues entonces tú, a ver, venga. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, todo esto está muy bien, yo ya te oí varias veces, compañero Ramón, pero yo creo que hay una cosa que nos ataja. Estamos hablando de lo que el ministro nos manga, ¿no? Que son los 35 años de cotización para sacar la base reguladora. Estamos hablando de que el ministro, bueno, el ministro no, ya lo hizo en su día el gobierno del PSOE, 67 años para poder jubilarse.
Yo creo que el sistema de pensiones sí está algo obsoleto porque hay una ley antigua, y una ley bastante antigua, aunque la fueron reformando al gusto del gobernante, ¿no? Y yo veo dos problemas. Uno, dado que hay tanto índice de cotización, porque ahora hay sobre unos 19 millones de españoles cotizando, y al porcentaje sacándolo con el nivel de pensionistas, pues el porcentaje es mayor que, por ejemplo, yo entré a trabajar en el año 79 y el porcentaje era inferior. No había esos 19 millones y trabajaba, bueno, era diferente en la época, ¿no? Y yo creo que a lo mejor habría que empezar lo primero a estudiar en valorar el PIB en vez del IPC, porque es un valor añadido lo que hace el trabajador trabajando para un empresario. Entonces a lo mejor tenemos que valorar el Producto Interior Bruto que se genera en ese país, y luego hay otra cosa que sí parece que nadie la quiere atacar, que es la domótica y la robótica. Todas las empresas, todo es muy bueno porque nos quita trabajo manual. El trabajo manual de ahí 40 años ya no existe o casi ya imperceptible, excepto la construcción, en la mar y poco más. Entonces, ¿por qué no nos dan una solución a esos elementos robóticos y domóticos que están quitando puestos de trabajo? Que no nos dan una solución, porque son aparatos que están muy bien, pero en una fábrica como tú conocerás ahí, que era la SEAT, tenía miles y miles de trabajadores. Y yo te puedo hablar de donde yo trabajaba, que éramos 1.300 trabajadores en el Pozo Pomarabule, pero era todo a mano. Empezó a venir el cepillo rozador, vino la rozadora, vino no sé qué, y nos quedamos sin 700. Menos mal que no fue traumático, fue jubilándose la gente, pero no había incorporaciones. Fue lo único que se pudo salvar, el que no fuera traumático. Entonces, ¿qué solución le podemos dar a esos temas? El PIB en vez del IPC y la robótica y domótica como cotizantes a la seguridad social. Gracias. Sí. Respondiendo a esta cuestión, primero, una cosa importante, a ver, no consideremos que una ley es mala porque sea antigua, porque seguramente el código de trabajo que teníamos en los años 80 es mucho mejor que el que tenemos ahora. Ojalá volviéramos a esa cuestión, o la ley de educación o la sanidad pública de cuanto estaba de ministro Ernest Lluch. Es decir, con la modernidad nos están vendiendo motos, porque hay cosas, vale, los impresos los puedes hacer por ordenador, hay cosas que se pueden, pero es que el problema es que con cada modernización nos quitan derechos, ¿no? Por tanto, hay cosas incluso de leyes del siglo XIX más justas que lo que están planteando. Es que la ley de pensiones de Bismarck, que es del siglo XIX para Alemania, tiene elementos más redistributivos que lo que están planteando ahora. Otros no, ¿eh? Es decir, por tanto, cuidado con dejarnos onubilar por la modernidad. Hay cosas que sí y cosas que no. Hay cosas que estaban muy bien como estaban y que nos las han quitado. En lo del tema del Producto Interior Bruto, totalmente de acuerdo contigo. Efectivamente, nos hubiéramos salido ganando mucho más si se hubiera mantenido el reparto del Producto Interior Bruto entre trabajo y capital que teníamos hace 30 años. Porque ahora los trabajadores tendrían mucho más salario, por supuesto, pero claro, los que cambiaron ya sabían por qué lo hacían. Entonces, desde luego, el exigir, por eso hablamos de reparto de riqueza, o sea, no puede ser lo que os he explicado, que en España se produzca el doble de riqueza que hace 20 años y que los salarios prácticamente se hayan quedado igual. Porque esto quiere decir que la riqueza ha aumentado, pero no se ha repartido. Y ese es el drama, que no tienen bastante con eso, que aún quieren más. Porque cargarse el sistema de pensiones es cargarse un salario diferido. Y por tanto es quitarte salario que tendrás a lo largo de tu vida, no en el salario que cobras a final de mes, sino el salario que cobras al final y que no eres, para los trabajadores actuales, no es tan agresivo que te quiten dinero de tu pensión futura como que te quiten de lo que cobras a final de mes. Y por tanto lo que están optando es por eso. Entonces, sin duda, hay que reivindicar esa cuestión.
Y respecto a la domótica, pensad que en esto nos engañan miserablemente. ¿Por qué? Es lo mismo que lo que ahora vive más años la gente. No, no. Hay domótica, hay automatización. Pero esa automatización no ha significado en ningún país que tengamos menos empleo. Es uno de los errores de los antiguos sabios. No, no. Porque es verdad, se destruye trabajo, pero se crea otro tipo de trabajo. ¿Cuál es el problema? Y el problema grave que plantea la domótica. Que se destruye empleo cualificado, empleo que estaba bien retribuido, porque eran especialistas, por empleo precario, por repartidores de globo, por mozos de almacén, por gente que no se puede defender, por mujeres que limpian los hoteles. Y esto no es la primera vez que ocurre. De hecho, hay, para entender el hoy, deberíamos volver a leer el libro primero del Capital de Marx, que explica qué es lo que les pasó a los trabajadores a principios del siglo XIX cuando llega la maquinaria textil. ¿Quién pierde? Pierden los artesanos, la gente que sabía trabajar la lana, que sabía hilar, la gente que sabía trabajar en una herrería, porque todo eso se automatiza. Y todo lo que el maestro artesano sabía, que era el trabajador especialista de la época, se desvaloriza porque un niño puede hacer ese trabajo, porque se convierte en trabajo mecánico, que no hay que tener formación, no hay que tener experiencia, no hay que tener... Pues en el siglo XXI volvemos a vivir esa misma época. Y lo que nos dicen, hay un cambio tecnológico, es verdad, hay nueva tecnología, pero ese cambio tecnológico lo que hace es quitarnos los puestos de especialistas y los sustituye porque esas máquinas no funcionan solas. Alguien tiene que colocar los inputs, alguien tiene que llevarse la logística a la distribución, alguien tiene que alimentar, reparar las máquinas. Bueno, lo que ocurre es que ese trabajo ya no lo hace ese trabajador industrial que tenía un contrato fijo, permanente, que trabajaba conjuntamente con miles de trabajadores en el mismo sitio. No, no. Te contratan por internet para hacer un trabajo a lo mejor desde tu casa, para hacer de taxista precario, para llevar un paquete, para resolver en un programa la edición. No, no pasa solo con la gente, digamos, de trabajo manual. No, no. Es que el trabajo de investigación, de informático, no, no, tú ya no perteneces a la empresa. Te subcontratan para resolver la rutina de esa impresora. Y te pagamos 2 semanas para que hagas esto y rapidito. En las editoriales, la gente trabaja desde casa, compone el libro, lo hace y ya no tiene un convenio. Es un trabajador autónomo que cobra por página hecha. Es decir, lo que se está consiguiendo es precarizar las relaciones laborales, como ocurrió en el siglo XIX, en la década de los 40 y los 50. ¿Y quién lo acabó esto? Lo acabó el movimiento sindical, el movimiento cartista. El movimiento de los trabajadores que surgió la Primera y la Segunda Internacional fueron los que rompieron esa pérdida de poder adquisitivo. Ante una nueva situación, los poderosos se apoderaron de gran parte de la renta social y la ciudadanía tuvo que encontrar maneras de organizarse y de defenderse para recuperar lo perdido. Hoy, en parte, ese es el problema. Y fijaros, nadie habla de que a pesar de que es efectivamente lo que tú explicas, Abel, ¿no? De la gente que no se reproduce, que no está ocurriendo en todas partes. No os penséis que solo en las fábricas. Yo donde trabajo, en la universidad, por cada profesor funcionario que se jubila, lo están reemplazando por 2 o 3 precarios en condiciones. ¿Por qué? Porque ahora las clases se pueden dar por cámara y porque ya no es necesario, es decir, porque en lugar de exámenes se hacen test automáticos y por tanto ya no necesitan tanto especialista. Con alguien que cobre 400 euros al mes para, en fin, pasar los listados y tal, ya va, esto está ocurriendo en todas partes. Pero fijémonos,
Vicens Navarro explicaba esto muy bien. Mirad no en las estadísticas, no en los medios de comunicación, mirad en vuestras familias. ¿Creéis que en vuestro entorno la gente trabaja menos que hace 40 años? ¿O cada vez dentro de las unidades familiares hay menos tiempo para dedicarle a los hijos, a los cuidados de los mayores, para cuidarse a uno mismo? Que no puedes ir ni a un funeral porque no tienes tiempo, porque hoy la gente trabaja muchas más horas que hace 40 años. Y lo están imponiendo en este tipo de modelo, cuando en realidad, efectivamente, lo que decía Abel, cuando en realidad, si se repartiera el trabajo, podríamos vivir trabajando menos horas y dedicando más tiempo a cuidarnos y a cuidar de nuestros prójimos. Y en cambio, lo que están consiguiendo a través de aterrorizarnos con el que no hay trabajo, lo que consiguen es tener enfermeras que no tienen horarios, gente trabajadora que tiene que estar dispuesta a ir un sábado y un domingo y cuando sea a la factoría si hay un pico de producción, gente que no tiene horarios, que no sabe cuándo tendrá las vacaciones. Y claro, todo falsos autónomos. Este es la victoria del neoliberalismo en estos tiempos y vamos a tener que construir una resistencia social partiendo de una cosa: no olvidar nunca que el trabajo es imprescindible, que quien crea la riqueza son las trabajadoras y trabajadores y que nadie puede, que no hay sociedad que viva sin trabajo, aunque nos ninguneen, aunque nos digan que esto, en fin, esto de trabajar es algo de la sociedad posmoderna. Mentira. El trabajo es el centro de la vida social y hay que afirmarlo. Y el movimiento pensionista tiene una gran capacidad para recordar esto a las nuevas generaciones, porque lo que estamos dando es un ejemplo a aquellos que todavía no se mueven, a nuestros jóvenes en el Estado español, un ejemplo de cómo se defienden los derechos. Porque también una cosa típica, es verdad que en España los pensionistas han sido vanguardia en el ámbito europeo, que estamos arrastrando a otros lugares, pero sin embargo en España sorprende, en relación a lo que está ocurriendo en Francia, en Portugal y en otros lugares, la apatía de la juventud. Esto no durará eternamente, pero hemos de transmitirle a la juventud el valor de que el trabajo vale, de que ellos son importantísimos, que una sociedad no puede vivir sin la gente que articula esa sociedad, que es mentira todo eso de que vaya, que el gran capital te hace un favor cuando te da un puesto de trabajo. Es mentira y hay que desmontarlo como podamos esta cuestión. Gracias. Creo que hay dos palabras y terminamos porque Ramón tienes que irte a otra reunión. Me parece que era un tal Francisco. Sí. Un Francisco activa el micro. Activa el micro, Francisco. A ver, hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo lo que estáis comentando es que nos repetimos mucho. O sea, esta historia la he oído tantas veces ya. Mi padre se murió y contándome la misma historia. Contándome la historia de que estábamos perdiendo cada vez más porque, o sea, lo que habéis comentado, todo esto es verdad, pero es que esto lleva sucediendo hace mucho tiempo. O sea, por ejemplo, hemos perdido, y esto ya no es de la época de mi padre, esto es muy reciente, bueno, de hace 8 años, de 2008, que se empezó a decir que el empresario se podría descolgar del convenio colectivo. O sea, tú habías pactado con la empresa una cosa, pero si ella quería, en cualquier momento podía llevarlo todo al trasto. O sea, como tú has dicho antes, el trabajo está desregulado. Entonces, los sindicatos, yo tengo un chaval que se metió a un sindicato y se ha tenido que salir porque se veía que le hundían y iba a quedarse toda la vida ahí abajo. O sea, ¿me entiendes? O sea, dijo, me está pasando esto y me están... Porque claro, él estaba haciendo el movimiento, empresas, o sea, te estoy hablando
empresas como Deloitte, que salen todos los días en la televisión, detrás de un gran artista o lo que sea, o otras de estas que hay de informática, que tienen 50.000 y 60.000 o más, o sea, en todo el mundo, pues son multinacionales y no tienen convenios, no actúan con convenios. Te llaman, te hacen una representación, tal. ¿Cuánto quieres ganar? Tanto, pues no te cae tanto. Otro, pum, tanto. O sea, ¿me entiendes? O sea, cogen a la gente a modo de depende de lo que le parezca al señor que está delante y se está presentando con unas credenciales de que tiene un oficio y tiene unos estudios y le cogen o no le cogen. Y luego está en el trabajo y las nóminas son nóminas que están enrarecidas, porque antes decías, ¿cuánto es por ejemplo, tu sueldo base? Si ahora el sueldo base es no sé qué, del complemento, del otro, para aquí, para allá, para hacerte una nómina. Cuando te digo, joder, antes sueldo base, pum, tanto. Joder, o sea, todo esto, bien, se está desregularizando, pero esto ya no es nuevo, esto ya de hace mucho tiempo ya. O sea, llevamos por lo menos desde el 2008 o del 2007, que esto ya es diariamente. Entonces, los sindicatos no tienen la fuerza para poder hacer convenios. Entonces, si no tienes convenio, ya te digo, si tratas encima de enfrentarte a la empresa, de hacer reuniones, este pertenecía a un sindicato. Y en los sindicatos es lo que es, o sea, no podían hacer nada. De hecho, le dijeron, ¿quieres ir a Madrid pues para presentarte a la televisión de que te están haciendo moving y tal y cual? Dice, no me lleves a ningún lado porque entonces, claro. ¿Me entiendes? Luego yo, donde vaya, o sea, te quiero decir que a mí me da mucha pena ver que pasa todo esto, pero es que la gente joven tampoco tiene herramientas para trabajar, porque se las han quitado, entonces se ven contra la espada y la pared, y es a ver si saco esto, si saco lo otro, y si saco allí, y si saco allá. Claro, llegan con 32 y 36 años y todavía no se pueden emancipar. Esto es así, pero yo me acuerdo cuando en el año 2007-2008 a la gente cuando se le hablaba de un trabajo precario se llama mileurista. Joder, mileurista, si hemos ido más para abajo de los mileuristas. O sea, un chico joven se va a una empresa y la mayoría de ellos ganan menos de 1.000 euros. Hoy un mileurista, ya ves, el salario base, o sea, en 950 euros. ¿Yo qué quieres que te diga? Yo todo esto lo sé. Todo el mundo creo que lo sabe. Se lo preguntas a un chaval, está más informado que tú. Yo le hablo al chaval mío, además ha estado en un sindicato, y le he dicho, me parece muy bien porque por lo menos ya sabes cómo es un sindicato por dentro, ya sabes a qué atenerte. Se ha ido a otra empresa, por supuesto. Porque si no, en esa ya le estaban metiendo en una situación encajonada que dirían, no, yo aquí ya no tengo posibilidades de subir en escalafones, ¿me entiendes? Y entonces, este es el mundo que hay. O sea, si no te gusta, vete a otro sitio. Claro, esto es así, porque no, ya te digo, estaba en un sindicato. Ahora, en esa empresa no había sindicato. Él ha empezado el sindicato con otros, porque no había. Fíjate, en la época que estamos, son empresas multinacionales y no hay sindicatos dentro de la empresa, con miles de trabajadores. Miles, que estoy hablando de 40.000, 50.000, o sea, es impresionante. Es impresionante. O sea, y tú dices, ¿será posible que en una empresa con tantos trabajadores no haya gente que quiera? No, ningún trabajador, ninguna dentro de la empresa quiere defender el trabajo. Entonces pasa otra cosa. Como tú no tienes un trabajo, prácticamente ni convenio ni nada, o sea, ¿qué aportan estos chavales que empiezan a trabajar? 50 euros. 50 euros. Igual se pueden tirar así 8 años aportando que si
el contrato del precontrato, se ponen con 30 y tantos años y están todavía de becarios casi, ¿me entiendes? Claro, ¿qué podemos hacer nosotros que ya tenemos un bagaje? Yo lo único que le he dado es mi experiencia en el sentido como estás hablando tú, Ramón. Yo le cuento lo que me contaba mi padre y le cuento mi experiencia, pero dice, papá, pero en mí esto no, yo sé lo que tengo que hacer. Digo, no, por supuesto. Él tiene que guardarse bien la ropa y saber nadar. ¿Por qué? Porque este mundo lo estamos montando así. Entonces, yo, por ejemplo, lo que estábamos hablando, si unos señores que ahora tienen que aportar, no aportan dinero al fondo de pensiones, o al fondo de pensiones, perdona, a las pensiones de los trabajadores, no a los fondos de pensión, a las pensiones que tenemos los trabajadores a través de la cotización, si no aportan, el que está descapitalizando ese dinero que tiene que ir a las pensiones es el Estado. Entonces, para el Estado le dices, oye, como tú les haces unos descuentos a los empresarios, pues tú me vas a poner la diferencia y se ha acabado. ¿Cuál es el problema? Y se ha acabado. O sea, tú haces la rebaja al empresario, pero me quitas el dinero a mí que es para las pensiones. Pues muy sencillo. Tú mismo, cuando falte aquí, lo pones. Que en época de Franco ya lo hacían. En época de Franco ya se cogía el dinero de las pensiones para hacer el presupuesto nacional. ¿Alguien pide ahora daños y perjuicios de aquello? O sea, te quiero decir, yo esto lo veo en un callejón muy difícil de salir, porque además esto ahora plantearlo a un mundo globalizado. Es decir, yo te puedo decir de aquí, empresas cercanas aquí, que han venido los chinos o los coreanos, pum, 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 y luego se han llevado la empresa, ¿me entiendes? Se han llevado la empresa porque allí la hacen más barata, allí tienen unos salarios más baratos que aquí, y tienen igual un coste menor. Claro, con el tiempo, pues pasará lo mismo que aquí. Nosotros en nuestra época, España era un poco subsidiaria del mercado que había en Europa. Aquí venían todas las empresas automovilísticas. ¿Por qué? Porque era más barato, el coste era más barato, ¿me entiendes? Y esto se va trasladando ahora a la globalización, que es Asia y tal, y estos sitios. Entonces, yo nada, simplemente quiero decir una cosa. La solución yo la veo. Esto, ¿cómo se dice? El acuerdo de Toledo. El Estado, lo que falte en las pensiones lo va a tener que poner él. Lo que hace falta es hacer unas pensiones dignas. Ese es el tema, nada más. Pensiones dignas. Paco, tengo que descortarte porque hay otra palabra y, vale. y Ramón tiene que marchar. Vale, sí, vale. Un abrazo. Ramón, ¿quieres contestar o damos palabra al siguiente, que es Ignacio Pemán? Da la palabra, sí. Estoy Vale, muy de acuerdo venga. que ha presentado Paco. No. Ignacio, abre el micro. Ignacio. No lo veo. Sí, aquí está. Ignacio, abre el micro, ¿puedes? Pues parece que no. Nada. Pues me da que se va a quedar sin... Nada, no abre el micro. Si quieres decir algo más, Ramón, y si no, ya despedimos. No, vamos a ver, en todo caso, pues esto, agradecer que hayáis organizado esta charla, lamentar que lo tengamos que hacer de esta manera, a distancia y con todas las dificultades de estos tiempos tan difíciles que nos toca vivir, pero por otra parte,
transmitir pues esto, todo el ánimo y todo el optimismo, porque a pesar de que estamos viendo un momento complicado y difícil, estamos cambiando la historia. Nos aplicaron 2 reformas al sistema de pensiones sin prácticamente respuesta. Y esto hubiera continuado si no hubiéramos nacido como COESPE y si no hubiera nacido el movimiento pensionista. Hoy les estamos forzando, han necesitado 8 años para que saliera una nuevas recomendaciones. Y esto quiere decir, ha sido efecto de la movilización. Y estas recomendaciones cada día les cuesta más de aplicar, porque ellos se dan cuenta de que hay una respuesta que aparece en todas partes. No es una respuesta todavía masiva porque no podemos salir a la calle, porque el problema de la epidemia y el problema de la falta de vacunas es muy serio. Pero en cambio, a pesar de no poder salir a la calle, hemos conseguido comunicar, organizarnos y saben que cuando podamos salir a la calle pueden tener un problema muy serio si siguen por este camino. Y por tanto, yo creo que se está haciendo un trabajo excelente desde Asturias, desde todas las comunidades, desde las comisiones que están trabajando en el tema de comunicación, en el tema de legal, en el tema de la mujer, que ahora que se acerca el 8 de marzo, colocando en su lugar a la mujer pensionista, que no es una mujer que haya quedado fuera de circulación, sino que está presente en el movimiento feminista y en el centro de la sociedad. Todo esto apunta a que si somos capaces de mantener el esfuerzo, si tenemos la paciencia y la inteligencia para saber que esta es una lucha que va a durar tiempo, que no vamos a conseguir las cosas la semana que viene, pero que es una lucha que estamos ganando y que estamos revirtiendo, vamos a poder legar a nuestros hijos un sistema público de pensiones digno, suficiente y que garantice el progreso de nuestra sociedad. Un abrazo muy fuerte a todos los que estáis luchando lunes a lunes, día a día, ofreciendo lo mejor de vuestra experiencia, lo mejor de vuestras capacidades para intentar dar respuesta a este reto que nos han puesto delante. Gracias a ti y seguiremos, seguro que seguiremos. Somos la generación más resistente, la que lucha y estoy segura que hay gente joven que detrás cogerá el testigo y seguirá trabajando por esto. Gracias, Ramón. Y luchará. Sí, nos veremos en la calle y en las redes. Ahora podría hablar yo. Gracias a todos. Ignacio, ahora entró Ignacio. Ignacio quería hablar. Sí, que ahora entró Ignacio. Que no he sabido conectarme con el micrófono. Digo que sobre el mantenimiento de las máquinas, cuando llegue la inteligencia artificial, vamos a sobrar todos. Y eso es el futuro, ¿eh? Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque los avances son para ellos. Para nosotros, nada de nada. Nada más, no quiero decir nada más. Las máquinas hay que utilizarlas también. No. Quiero decir que las máquinas de mantenimiento, yo en los cómics ya lo veía, el avance de la ciencia, lo que es el avance de la ciencia, el mantenimiento de las máquinas, se encargarán las mismas máquinas con la inteligencia artificial. Entonces, según quien gobierne, estamos aviados, porque como vayan esas de derechas, esos conservadores o neoliberales, como el que estamos ahora, que están haciendo las 1001 de imprudencias, saltándose las leyes como quieren, bueno, que no me voy a alargar más. Vale. Seguiremos en la lucha. Yo creo que estamos todos en el mismo camino. Vale. Gracias, Ramón. Venga, muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Bueno. Hasta luego a todos y muchas gracias. A vosotros, gracias.
Paro la grabación. Muchas gracias. Un saludo, compañero y compañera. Un saludo desde Gracias, Valencia. gracias.